Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una vez más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, que es un proyecto sin ánimo de lucro. Estoy una vez más aquí con mi compañero y amigo Diego López Balboa. Diego, ¿cómo estás? Pues bien, aquí hoy a través de las ondas porque nos ha sido imposible estar en Sí, persona y es una pena porque yo qué sé, no es lo mismo, no es lo mismo. nada, no es lo mismo, no es lo mismo. Nos seguimos riendo siempre con la introducción, que me doy cuenta que siempre que pasa la introducción, cuando digo el allá vamos, nos descojonamos los dos. Ya no sé por qué me hace gracia lo del dedo, es la típica chorrada esa. Yo creo que son esos eh, restos de no maduración que me quedan mentales. No he conseguido madurar bien, lo siento, mamá. Bueno, un abrazo a Bea. Sí, no Ha soy hecho una, todo lo que ha podido, pero no, bueno. no, no soy un adulto pleno, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ay, ay. Bueno, llevábamos ya tiempo sin grabar. Creo que la última vez estuvimos Sí, hablando de Nagarro y de sus resultados, ¿no? ¿Puede ser? sí, sí, sí. Y nada, hoy venimos un poco retomando un poco la actualidad, retomando un poco algo de lo que hemos hablado muchísimo aquí, entre tú y yo, que es la Sí, inflación, ¿no? sí. Joder, la También inflación. retomamos, ya, No, bueno, la verdad eso es que el tema. Llevamos demasiado ya con ese tema, sí. sí, la verdad que desde el momento en el que viniste con ello no hemos parado y bueno, da la sensación de que da un poco de tregua, pero bueno, ahora hablaremos de ello. También Sí, vamos a ver temas sobre los presidentes de los Estados Unidos, Biden, temas del techo de deuda y demás, pero bueno, sí. si quieres, creo que podemos empezar por la inflación, ¿no? Es el Mm, tema, yo creo, más que sigue candente, por mucho sí, que yo creo que la por... sensación general es que está calmándose, ¿no? Pero bueno, tú que trabajas en este, bueno, digamos, yo creo que es un driver principal de lo a que tú te dedicas, ¿no? ¿Cómo lo de... ves? Bueno, sí, a ver, lo que sucede en el mercado de la renta fija, lo que dices tú es que al final es un poco como el mercado más profesionalizado. O sea, no, al final quien Ujú. está ahí es casi todo profesionales de la inversión. No es como, por ejemplo, en la Renta renta variable, ¿no? variable, sí, sí que Claro. hay mucho más minoristas, hay situaciones un poco más complejas. Aún así, eh, que esté más profesionalizado no significa que, que sepa más que nadie. O sea, a lo mejor seguimos sin tener tampoco idea como el resto, ¿no? O sea, eso no tiene que ver. Pero, pero bueno, a ver, el tema inflación, tipos de interés, digamos que bueno, vamos a retomar un poco por hacer un breve resumen, lo que pasa. Sí, Empezamos que a es lo que ha tener, estado, quiero decir, de dónde venimos sí, y cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Así sí, podemos ir. bueno, a ver, en principio lo primero que pasa, ya sabemos todos, es que con el 2020 el COVID y tal, ya Ujú, hace, perdón, ya hace 3 años, pues lo primero que sucede es que empiezan a aparecer, yo creo que motivado por dos caminos. El primero por los famosos cuellos de botella, que era lo único que ujú, acusaban de que ese era el problema de la inflación. Y luego, por el otro lado, pues obviamente pues las políticas hiper mega expansivas de ujú, la demanda a través de los bancos centrales. Eso motivó pues un aumento de la inflación exponencial. O sea, no se había sí, visto esa inflación desde hacía más de 40 años. ujú, Y eso ha motivado que, claro, que los bancos centrales tuvieran que hacer algo, sobre todo el Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, por una cuestión muy ujú, sencilla. Ellos al final viven del poder de su moneda. Si su moneda empieza a ujú, tener una inflación galopante, pues pueden empezar a perder ese cierto valor que tienen de moneda fuerte y de hegemónica a nivel mundial. ujú. Y que por mucho que estén diciéndonos, no, se está desdolarizando el mundo, eso es mentira. O sea, eh, eh, Al que menos no haya... en el corto plazo, ¿no? No, Prefiero. además sigue pasando lo mismo. O sea, no ha habido grandes cambios. O sea, no.
no en el porcentaje, digamos, de lo que los bancos centrales de determinados países tienen en reservas, que es al final lo importante. Ujú. Pues hombre, pues eso sigue siendo casi igual, o las variaciones han sido mínimas. Es cierto claro, que cualquier atisbo de duda pues puede generar que haya determinados países que les empiece a interesar tener otro Ujú. tipo de monedas de reserva y entonces se pueda producir una cierta desdolarización. Que bueno Sí, o incluso tener oro, como creo que ya hemos comentado, que hay sí, ciertos sí, sí, países que han aumentado mucho sus reservas de oro. sí, Al final, si tú pierdes la estabilidad de la moneda principal en el mundo, sí, una de claro. las cosas buenas que siempre ha tenido el dólar es su estabilidad, ¿no? No, no, claro, claro. Y que ha sido la principal moneda de intercambio. ¿Por qué es la principal moneda de intercambio, entre otras cosas? Por ese lado de ser tan estable, ¿no? Sí, por la estabilidad y por los portaaviones. Ya lo sabemos que eso funciona así. Eso es. No, esas son las razones. Pero bueno, pero entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, con una inflación altísima, pues dicen, oye, hay que, ¿cómo te defiendes frente a eso? Subir tipos. Y yo creo que cometen una cosa que mucha gente no creía que iban a hacer, pero yo creo que lo han hecho bien, que se han subido tipos de una manera muy, muy rápida. ¿Por qué muy, muy Sí, rápida? Yo creo que en la cabeza al final de los bancos centrales y de los banqueros centrales, está el hecho de, bueno, yo lo subo muy, muy rápido, hasta que algo se rompa. Una vez que ese algo se rompa, los vuelvo a bajar muy ujú, rápido y aquí otra vez QE y otra vez fiesta y yuju y todo el mundo a gastar y todo el mundo a ujú, endeudarse, ¿no? Porque al final, eh, digamos que es como, a ver, la metáfora sería algo así como, desde 2008 hemos estado enganchadísimos a la deuda. En 2008 lo que pasó es que digamos que es como un drogadicto que consume cocaína. Pues bueno, pues la cocaína en aquel momento se la estaba suministrando, pues quien fuera. Y ujú, todos nosotros éramos, ese drogadicto y nos estaban suministrando cocaína y, ¡guay! La cocaína venía de todos lados y algunas mejores, otras peores. En 2008 sucede un problema y entonces, el paciente se muere y entonces deciden que van a mantenerlo viviendo con cocaína que va a dársela a médicos. Entonces eso es un poco ujú, lo que ha pasado desde entonces. Entonces hemos estado viviendo un poco con el tema de la cocaína aquí, todos en el torrente sanguíneo, y pero te la está suministrando un tío o una tía, me da igual, yo no tengo problemas de paridad. Eh, un doctor te la está suministrando vía gotero, ¿no? Y entonces, eso es un poco el QE, los bajos tipos de interés, ujú. etcétera, las políticas expansivas a nivel monetario, etcétera, etcétera, de la manera en que se No, nos... hay un punto, la sensación que da también es que cada vez eres más resistente, ¿no? A esa droga que te están suministrando. Es decir, Eh, cada vez queremos más. Es decir, no nos eh, hemos bastado con tener tipos bajos, sí, claro, al sino hemos final, querido llegar a tipos negativos. claro, Eh, claro, claro, al final generas tolerancia. Y ujú, parece que ya todo da igual, que cualquier cosa es pues lo siguiente, ¿no? O sea, eso es ujú, como la cocaína igualmente. O sea, yo no he tomado jamás cocaína en la vida, pero he leído mucho sobre el tema y me parece que funciona un poco así. Si no, por favor, que alguien me lo ponga en los comentarios y me diga, mira, yo he tomado cocaína durante un montón de años y estas cosas no funcionan así. Pero bueno, me da igual cocaína, heroína, lo que queramos. Em, ¿Qué sucede digamos, en 2020? Bueno, pues al final, en 2020, el paciente está como muy dormido y entonces dice, ¡buah! Pues aquí vamos a inyectarle, vamos a meterle cocaína que lo va a flipar. Entonces, ¿qué sucede cuando a alguien le das mucha cocaína de golpe? Pues le da un infarto. Eh, ¿Y qué pasó? El infarto, pues digamos que sería la inflación. Le dio un infarto y entonces dicen, coño, espérate, espérate. Entonces vamos a empezar a quitarle cocaína a este tío, vamos a dejar ahí que las cosas estén tranquilas, porque claro, y eso es un poco la subida de tipos de interés. ujú, Pero claro, pero hay eh, muchos intereses perversos a volver a suministrar cocaína al paciente porque al final lo mantiene vivo. Entonces, ujú. es muy difícil. O sea, lo guay, lo que querríamos, pocos, al parecer, es, pues que Ir nos poco a quitasen. poco generando, ir poco a poco dejando de suministrarle, ¿no? No, 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 Al que no. paciente. Yo querría que nos quite la cocaína de golpe y, coño, pasas un síndrome, bueno, un mono La de estos, abstinencia, sí. sí, de abstinencia, perdón, complicado, pero bueno, pero yo qué sé, pero es como si tienes dos personas. Si tú tienes
tú eres un niño, te caes en el parque, te haces un respawn, entonces tienes dos personas, una te dice, no, mira, yo lo que tienes que hacer es, vas a tu casa, te limpias la herida con jabón, te raspas Ujú, bien, te quitas la tierra, luego después te echas betadine y la tapas. Y luego tienes a otro al lado que dice, no, hombre, no, tápalo, que no pasa nada. Pues bien, pues al final se te empiezan a cangregar las cosas. Pero yo creo que a veces las cosas tienen que ser un poco extremas, sobre tienen que todo ser cuanto más dolorosas, bestias. claro. Sí, sí, al final es un poco complicado. Entonces, bueno, ¿qué han hecho los bancos centrales? Eso sí que lo han hecho bien. Han empezado a subir tipos de manera muy rápida. Ya estamos en un 5,25 en Estados Unidos y un 3,25 en Ujú, Europa, con perspectivas, pues a que no se sabe si en Estados Unidos subirán, habrá una subida más. Y en Europa, digamos que el mercado, cuando el mercado de renta fija, además, descuenta como dos subidas. ujú. O sea, hasta, digamos, 3,75. sí. eh, no está, hay una muy clara y hay otra que no está tan clara. Ujú, No sabemos, o sea, al final puede pasar, puede ser que sí, puede ser que no, ya estamos en unos niveles en los que yo creo que, bueno, pues están pensando que ya es el ujú, momento final. Em, y eso yo sí que considero que lo han hecho bien, o sea, ha sido doloroso, todavía no está siendo todo lo doloroso, porque me imagino que el que tenga hipoteca, pues ha visto cómo se le ha podido incrementar en un ujú. 50% casi, dependiendo del tipo de hipoteca que tenga y demás, pero un 50%, 70%, en muchos casos en escaso un año o dos Sí, años, sí, digamos. sí, sí. Entonces En cuanto te toca y te renuevan la hipoteca, te ha podido subir un montón. claro, la Claro. gente que esté renovando este año, pues estará renovando a Euribors casi de un 4, 3, 3,50, 3,87 andaba estos días y tal. Entonces, Ujú, bueno, pues es bastante doloroso, claro, pero se ha visto, pero de momento lo que sabemos hasta el momento es que, bueno, pues ha habido un poco de sangre con algunos bancos estadounidenses, pero no ha habido una sangre excesiva. En Suecia sí que se están quejando del tema inmobiliario, ya empieza a haber ujú. ruido, etcétera, 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 pero de momento no ha habido nada que no se ha roto nada que digamos, ostras, esto que se ha roto pues es muy complejo, ¿no? Y parece que incluso hay ya gente que empiezan a darse golpes en el pecho diciendo que están consiguiendo el llamado soft landing, que es Ujú, llegar a una inflación de en torno a un 2% sin romper nada, ¿no? Y bueno, pues los datos en principio parecen indicar eso. O sea, si tú lo empiezas a pensar, vamos a sí, pensar en el tema primero de Estados Unidos, ¿no? Que andan en torno ujú, a un 4,9 sí, de inflación y un 5%, ¿no? La core que le llaman, ¿no? sí. La que. Quitando la energía y Sí, cada país lo hace de una manera comida y demás. Sí, distinta, pero bueno, pero digamos que sí. Venían de un 5,5, o sea que ujú, más o menos se está reduciendo. Y bueno, eso en Estados Unidos está pasando y además hay una cosa importante, por ejemplo, en Estados Unidos es que si tú ves los datos, el GDP está creciendo, o sea, el PIB ujú, crece. También el mercado, el último dato de paro que hubo ujú, en Estados Unidos el dato de paro se mira con dos datos importantes. Uno es el número de ujú, nóminas no agrícolas ujú, nuevas que aparecen, que ese fue un dato muy, muy bueno. O sea, se hicieron el doble de nóminas agrícolas que casi de las esperadas. O sea, es un ujú, dato muy, muy bueno. Y luego la tasa de paro. ujú, Y la tasa de paro sí que fue peor porque se esperaba más o menos un 3,4 que era lo que veníamos, sí, y dio un 3,7, ¿no? Entonces, es un poco complejo porque, claro, esto vuelve un poco loco al mercado porque no hay una dirección clara, ¿no? O sea, normalmente el payrolls, o sea, lo que las nóminas manda, pero claro, pero también tienes que ver un poco lo que está pasando con el dato de paro. Mi lectura Como es, hay más gente que está volviendo al mercado laboral, ¿no? Un poco después de todo esto que se ha hablado de que había sí, mucha gente que había salido del mercado laboral, que ya no quería trabajar, un poco todo por todos estos sí, sobresueldos que ha estado dando el Estado americano durante mucho tiempo, después de la crisis del COVID.
Sí, La parece sensación da que parece que vuelve sí. la gente al mercado, ¿no? Sí, eso es lo que tiene todo el sentido, lo que comentas tú, eso es, desde luego, o sea, cualquiera que vea eso es lo que entiende, ¿no? Ujú, Entonces, lo que te está diciendo también es que, oye, que Estados Unidos está fuerte, ¿no? sí, El mercado está fuerte, Estados Unidos está fuerte, USA, USA, ujú, y bueno, y parece que la inflación sí está en un 4,9. Además hay unos indicadores que a mí me gustan y a otra gente les gusta bastante, que es el, los precios de industriales, o sea, los precios ujú, para los sí, industriales. Y esos están en un 2,6. Hay que pensar que yo los he llegado a ver en un veintitantos en muchos países. O sea, claro. ese fue mi primer momento cuando estaban diciendo lo de los bottlenecks y que no iba a haber inflación y que no iban a Ujú, subir tipos, estaban en un veintitantos, ¿no? O sea, ya están en un 2,6. Oye, pues ya ahí te está dando un indicativo de que, oye, parece ser que se está doblegando. Eso en Estados Unidos. En la eurozona ahora mismo estamos en un dato del 6,1 ujú, en lo que es el dato agregado de la eurozona. eso es. Alemania está en un 7,2 y tiene un 16,8 en lo que sería la subyacente. Ujú, Pues eso es lo más preocupante. Pues ojo, pero volvemos al mismo, los precios de productores pues están en un 4,1. Entonces dices, bueno, pues parece que se está doblegando. En España Ujú. estamos en un 3,2, estamos en un 3,2 y no me De acuerdo el mes. inflación normal y la core Sí, un pelín sí, más alta, casi rondando el 5,5 6. sí, 6 por ahí, ¿no? Sí, 6 y Vale, pico, bueno, sí. pues ¿qué nos da de indicativo eso? Pues hombre, pues lo que dices tú, parece que esto se está doblegando. Ahora bien, eso es donde estamos ahora mismo, con los tipos altos. ¿Pueden subirlos más? Pues lo que hemos dicho. Creemos que se espera, por lo menos para Estados Unidos, una subida más y para Europa, como mucho dos más, ¿no? Estamos llegando a lo que le llaman Ujú. el tope. Ahora bien, eh, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo ya he hablado mucho. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que hay un punto bastante interesante y es que en todo esto nos hemos dejado algo por el camino, que es los precios de la energía. Que veíamos los precios de Sí, la energía muy disparados a nivel mundial, o esa es la sensación que vamos a tener, y debido a sí, un invierno mucho más suave, sobre todo en Europa, el precio del gas está muy elevado con respecto a 2018. sí, A lo mejor está 2 o 3 veces más elevado de lo que estaba en 2018, pero sigue estando bajo con respecto a lo que se esperaba. El precio de la gasolina está que en torno a los $80 el barril de Brent o algo así. sí, Eh, Podíamos esperar que con la reapertura de China subiese, y la sensación que da es que no está pasando eso. Entonces, hay que ver un poco qué pasa, yo creo, también con los precios de las materias primas, sobre todo precios de la energía, tanto a nivel del gas o a nivel del barril del Brent, que también da la sensación, oye, que hay una guerra ahí entre Estados Unidos y la OPEP, sí, viendo un poco qué hacen con la producción de petróleo. La OPEP está intentando decir a Estados Unidos, oye, no vas a ser tú el que va a marcar cuál es el precio del barril, sino que vamos a ser nosotros sí, que sí, sí, queremos sí. marcar el precio del barril. Da la sensación que Arabia Saudí quiere sacar dinero para pagar a sus Messi, Benzema and Company. Hombre, ya ves, tío, a la pasta que les paga como para que no, joder, 200, toma, 200 millones, ya ves. Claro, dice, bueno, pues subo un par de dólares el barril y con esto los pago. Joder, Eso, claro, entonces la sensación que teníamos, o a mí, yo la sensación que tenía es que los precios de la energía iban a seguir más elevados durante un tiempo más largo. Y eso no ha sido así. Entonces, al tener precios de la energía más bajos, yo creo que toda la inflación te la tira para abajo. Yo creo que aquí sí, el driver principal va a ser uno, la energía, y dos, lo rápido que los bancos centrales tiren hacia abajo esos tipos de interés. Cuánto puedan aguantar con los tipos de interés elevados, porque como has dicho, digamos que el mercado, o al menos los políticos, lo que van a buscar es lo antes posible bajar esos tipos de interés, porque sobre todo en Europa puede causar graves problemas a los estados tener tipos de interés elevados durante un tiempo largo, que igual es lo necesario para poder controlar esta inflación. Y sí, hay un tercer punto a mí, es que estamos hablando del,
de la inflación, pero para mí el punto más gordo aquí no es la inflación habitual, el CPI habitual, sino irse a, a la inflación core y ver que se está Sí, manteniendo muy estable últimamente. Quiero decir, sí, no estamos consiguiendo doblegar la core, que es la inflación de verdad, que es la que vemos cuando vamos a consumir, no sé, cuando vamos a un restaurante a comer, cuando vamos sí. a un bar a consumir algo, cuando, no sé, cuando tienes que comprar un frigorífico. Oye, pues en todo eso no estamos todavía consiguiendo doblegar esa inflación y claro, esa yo creo que es la más preocupante, ¿no? Sí, Yo es un poco así como lo veo. es un poco. Además, sucede una cosa, yo creo que además sucede una cosa en este ámbito, y por ejemplo, hay en países como en Alemania en los que yo creo que se está, lo que dices tú, se está estancando más la Ujú, inflación core y parece que está tirando más y parece que los salarios sobre todo están tirando más por una cuestión muy sencilla, porque al final yo creo que se genera una un doble camino. Hay países que ujú, sí que son capaces de poder, como pasa en Estados Unidos, de que su mercado productivo y, o sea, su ámbito productivo y su mercado laboral generan que los salarios puedan subir. Y en cambio, pues hay países como España que a lo mejor hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande que simplemente ujú. no se termina de, trasladar del todo Sí. a la mayoría de los trabajadores, ¿no? O sea, en este caso sí que parece que se ha trasladado a los pensionistas, pero, pero a los trabajadores no. Ahora bien, también yo añadiría una cosa importante, o sea, cualquiera que vaya al supermercado y que esté yendo desde 2019, ¿vale? Eh, y si no ha sido desde 2019, yo te confiero que vayas al supermercado y entonces de repente, pues esas viejitas ahí que ves con, con las carritos y tal, y que siempre están deseosas de hablar, les preguntes. Y si echas el cálculo, normalmente la mayoría de los precios no han subido un diez y tantos, como te Ujú. dicen, no, están más o menos en torno a una subida del cuarenta y tantos por ciento. Y Claro. cuando lo empiezas a ver, y te estoy hablando de las patatas, estoy hablando del pescado, te estoy hablando De la carne, de la sí. carne, te estoy hablando de los huevos, Ujú, entonces al final sí. eso obviamente sigue ahí y habrá sido una pérdida Ujú, de poder adquisitivo o como nuestro mercado es más lento, no tira tanto. Yo sinceramente creo que ojalá consiguiesen el soft landing, ¿no? O sea, hemos doblegado la inflación y ujú, tal, y volvemos al business as usual, pero a mí me parece que va a ser más complicado. También por un tema de que primero ha habido mucha cocina de datos, o sea, eh, es cierto que nuestro querido Antonio ha cocinado, o sea, aquí ha sido un gran cocinero con Tezanos y CIA, la gente lo conoce más por el CIS, pero bueno, ujú, querían meter a alguien más distinto en el INE, bueno, es un poco, siempre andan con esas historias, pero lo han hecho todos, o sea, lo ha hecho, ¿cómo se sí. llama? Mi favorito es el turco, Erdogan. Erdogan iba cambiando cada semana al del INE, ¿sabes? O sea, que al final los datos son y la cocina es porque una cuestión que les gusta, para que la gente lo sepa, ellos sacan un dato, pero ellos saben que en el momento la gente lo va a ver, pero dentro de un mes nadie se va a acordar del dato anterior. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo cambian, Claro. o Y sea, luego dan lo el revisan. ajustado. Entonces, sí, ya está, y les da igual. Entonces, ¿qué puede pasar ahora mismo? Yo sinceramente creo que va a ser un poco más. O sea, yo creo que van a tener que mantener los tipos. Porque yo creo que cuando la gente considera de van a bajar los tipos, la gente ya está pensando en bajar a un cero o un 1%, ¿no? O sea, eh, ojo o a terreno negativo, ¿no? Como veníamos, o sea, volver a Ujú, lo de antes. Yo creo que eso va a costar. Yo creo que eso no va a ser claro, tan fácil y que seguramente que volvamos a eso significa que estamos pasando por otra etapa mucho más complicada de... de crisis, Sí, 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 o bueno, sea, una recesión gorda. De hecho, Alemania ya está en recesión.
Ujú. eh, por lo que se trata de la recesión, pero claro, pero no está siendo... Las cosas no van tan rápido como creemos. Es cierto que han subido los tipos de una manera muy agresiva, creo que bien hecho, pero yo creo que todavía Eh, esto... las heridas que ha podido causar toda esta subida de tipos todavía no se ven y tardarán en verse. sí, yo creo que sí, yo creo que tardarán Pero y... porque hasta que empiecen a quebrar empresas, gente que Sí, la despidan, gente que no pueda pagar sí, sus sí, productos habituales, sus tarjetas, sus préstamos, sí, demás, y ahí claro, es donde claro. empiece. Claro, y no, y parece que en Europa además han sido capaces de, mm, de evitar un claro evento de primas. También ha pasado Ujú. eso, no se han disparado las primas de riesgo del sur de Europa. Eh, pues oye, pues parece que la cosa en eso está estable. Ahora bien, eh, ¿cómo te preparas para un cisne negro? Pues leeros el libro de Nassim Taleb, no te puedes. Entonces, es un poco complicado, ¿no? O sea, no sabemos por dónde puede venir la cosa. Puede venir de cara a los CMBS, que están poniéndose complicados Sí, en tema siguen en hablando Estados de Unidos, ellos. se ve en Suecia. Yo solo sé que, curiosamente, está habiendo muchos eventos de bancos pequeños que están buscando funding. Entonces, bancos que van a otros bancos y Sí, a fondos de inversión, oye, a contarles cómo tiene el banco por dentro y tal, por eventos de funding. Habrá que ver cómo está la banca en Europa, si sigue pudiendo aguantar oye, pues hay que ver cómo se mantiene. Pero yo creo que la inflación, yo creo que no vamos a volver a una inflación tan fácilmente como la que teníamos anteriormente, por una cuestión muy sencilla. Yo creo que ya no estamos en un evento en un momentum tan globalista como en el ujú, que veníamos estando. Y yo creo que cuando al final pues no generas las mejores eficiencias del mundo en términos de, oye, se producen las cosas, pues este boli se produce en el sitio en el que es más barato y más rentable y más eficiente, pues al final, pues la, la inflación termina apareciendo por algún lado. claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, Eh, que creo que podemos saltar de aquí, sí, hablando de inflación, de deuda, hablar de un tema que ha sido bastante hablado en las últimas semanas, sobre todo, bueno, aquí en España también, pero sobre todo en sí. Estados Unidos. No sé qué está pasando, no sé si la gente que está viendo esto lo ve, pero Diego, parece que estás en... Te Sí, estoy que no viendo sé. temblar ahora, ahora ¿Ahora sí. mejor? Ah, vale, bueno, Sí, pues ya ha se vuelto, te tío. veía como típica cinta de VHS que estaba estropeada. Bueno, esto es porque, como estábamos hablando un poco de los 80 y tal, pues, joder, Hemos VHS, vuelto, ¿eh? ¿eh? Qué Joder, guay, hace tío. años de eso, ¿eh? VHS, ya, tío. No me importaría ver una peli de Disney en VHS. Yo me grababa las... Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. A ver qué te ibas a grabar en el No, 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 yo me Plus. grababa, me acuerdo perfectamente, sobre todo, de la final del Real Madrid contra el Bayer Leverkusen, de Oh, haberme la grabado por la noche y tenía momentos que ah, ya era una cinta que a lo mejor la había grabado 200 veces encima sí, y nada. Pero bueno, viendo que no nos queda mucho tiempo, sí, estamos hablando de deuda de Estados Unidos y de sí. algo que ha estado muy, muy de moda en las últimas semanas y que Sí, el bueno, y que techo de la siempre, deuda, sí. siempre vuelve, y que siempre vuelve, ¿no? El techo de la deuda en Estados Unidos. Sí, Y si quieres hago un pequeño resumen y hablamos rápidamente, ¿no? sí, En Estados Unidos hay una ley de 1917, de la Second Liberty Bond Act, que dice que, bueno, que establece un límite de deuda, ¿no? Y ese límite no se puede sobrepasar. Y cuando llegas a ese límite, si quieres seguir endeudándote, si quieres seguir imprimiendo, bueno, emitiendo bonos, tienes que ir al Congreso, al Senado y que te lo aprueben los dos. exacto, sí. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en los últimos, desde 1960 hasta ahora, se ha tenido que renovar ese techo de deuda 78 veces. ¿Vale? Sí. Si Ya, cogemos es que unas es cuantas veces, estupidez. ¿vale?
Sí, Entonces, es muy sencillo cuando el presidente y la Cámara del Congreso están alineados, son del mismo partido, es muy sencillo. Oye, pues se vota y ya está. sí. Tienes mayoría, lo votas y no hay ningún problema, pero cuando hay una ocasión como la que hemos tenido ahora, en la cual no están alineados, oye, pues tiene que haber negociaciones. Y es verdad que hay gente que está en contra porque dice, oye, no tenemos que seguir teniendo más deuda. Para que os hagáis una idea de manera muy sencilla, en 1985 la deuda americana eran 2 trillones, ¿vale? Ahora mismo, en 2023, el techo de deuda que había y que se estima, bueno, que no podía sobrepasarse era 31,4 trillones. Está Pero es bien, que, ¿eh? para que os hagáis una idea, ha subido casi un 50% en los últimos 4 años, porque ha pasado de 22 trillones en 2019 a 31,4 en 2023. En 4 años ha subido un 30 y pico por ciento. Ya Oye, es una burrada, sí. es una burrada, ¿no? Um, entonces, bueno, hasta había un problema, es que se decía que el 5 de este mes, de junio, decía Janet Yellen que ya no iba a tener dinero para poder pagar. Entonces, claro, eso es un problema porque, oye, se estimaba que si de repente no puedes pagar la deuda o no puedes pagar a la gente pues a los trabajadores que trabajan para el Estado y demás, tienes un problema gordo. Uno, Sí, un problema reputacional y de deuda muy gordo. Oye, si de sí, repente no pagas tu deuda y entras en default, sería raro que el país con más poder del mundo, seguramente Estados Unidos, entre en default. Sí, un problema muy gordo. claro. Y nada, ha habido una negociación entre republicanos y demócratas y finalmente se ha llegado a un acuerdo para prolongarlo durante 19 meses más, hasta 2025. Algo bastante interesante porque llega hasta después de las elecciones americanas, que son en noviembre de 2024, si no me equivoco. Sí, Mm, y bueno, finalmente se ha llegado. La verdad que había bastante incertidumbre en los mercados y se vio el viernes, este viernes pasado, el viernes 2 si no me equivoco, que se llegó a un acuerdo y de repente, oye, pues hubo un buen subidón en los mercados, sí, un sí, sí. 3 o un 4 subieron, ¿vale? Em, y nada, ¿qué es? Yo creo que podemos sobre esto ver un poco, oye, cuál eran qué puede pasar, ¿no? Que se decía o que decían los principales Sí, que sí, actores sí, sobre no. de qué podía pasar. Oye, es que decían que si no se llegaba a un acuerdo y en Estados Unidos entraba en default, se decía que podía caer el S&P un 45%. Esto No, como, sí, la verdad es que era un buen momento para comprar. vamos, hubiese sido magnífico. Se hablaba de que se podían llegar a perder 8 millones de puestos de trabajo y costar a la economía americana más de 225 billones, Claro. ¿vale? Cosa bastante interesante. Así que bueno, finalmente se ha llegado a un acuerdo. En 2010 en 2025, dentro de unos 20 meses, se volverá a tener que negociar esto y Sí. habrá que ver bajo qué mandato de qué presidente, ¿no? Y yo creo que Eh, aquí podemos llegar a una cosa y hablar de un tema, creo que bastante interesante que se ha hablado últimamente, sí. de quién podría ser uno de los candidatos a ser presidente de Estados Unidos. Sí, la verdad es que de momento lo que sabemos es que Trump se presenta, Mike ¿Sí? Pence hizo también su Ujú. presentación, Ron DeSantis estamos esperando, a ver, pero parece ser que también va a ser otro, eso es todo por el lado Sí. republicano. Y por el lado demócrata, que parece ser que Esto dices, es oye, lo llamativo. claro, eso sería lo interesante, porque por el lado demócrata digamos que teníamos o sea, nadie, es muy raro que alguien vaya contra Biden, ¿no? O sea, contra un Ujú. presidente que ya está en la Casa Blanca. Es Pero más, creo que nunca ha habido un candidato que gane al actual presidente, ¿no? Que si se vuelve yo, a presentar. que yo sepa, no. A mí me suena que Eh, no. pero vamos, sabiendo que había un 88% de los estadounidenses que lo vería positivo, pues hombre, Ujú, pues ha habido varias fuentes, entre ellas Bill Ackman, pero que es el ujú. famoso inversor, pero ha habido un montón que se lo están pidiendo a Jamie Dimon, Sí. el CEO de JP Morgan, sí. Vale, entonces aquí hacemos un pequeño paréntesis para explicar quién es Jamie Dimon. Jamie Sí, Dimon es el CEO de JP Morgan. JP Morgan yo creo que es el mayor banco del mundo, o si no el- el mayor, uno de los mayores. Igual uno de hay los algún mayores, sí. banco chino por ahí o demás. Sí, Seguramente el sí. banco más importante del mundo. Es el CEO de JP Morgan desde hace unos cuantos años ya y
y ha conseguido llevar a JP Morgan a ser el mayor banco del mundo. Es el banco que ha absorbido ahora eh, el banco Silicon Valley Bank, Sí, sí. Y ya los, compró mucho en los bancos con 2008, mejores sí. resultados. Sí, sí, sí. eh, yo creo que ha conseguido una cultura de empresa muy, muy buena, ha conseguido que sea un banco muy bueno y es una persona de las más respetadas, Sí, probablemente una de las voces más respetadas de Wall Street, sin ninguna duda. sí, Y sí. es muy llamativo que salga gente como Bill Ackman eh, hablando de él como la persona idónea para reemplazar a Biden y diciendo que sería una persona de centro muy, muy querida tanto por demócratas como republicanos, Sí. eh, y que sería una persona que igual que ha conseguido, o al menos es lo que habla Bill Ackman, ¿no? Que igual que ha conseguido llevar a JP Morgan a ser seguramente el mejor banco del mundo, como podría conseguir encauzar la situación americana y sobre todo desde el lado de la economía, ¿no? Que igual da la sensación que está un poco... Da Eh, la sensación que hay muy buenos números, pero al menos descontrolada a nivel deuda, justamente sí, lo sí, que hemos sí. estado hablando, y No, demás cosas. y, a ver, y es un tío, pues desde muchos puntos de vista, un tío moderado, con cabeza, como dices tú, que tiene muy buena fama a nivel internacional. O sea, en principio parece que podría ser un buen candidato. Ahora bien. A mí me encantaría, de hecho, ponerle cosas en Twitter si podéis, en plan de Jamie, por favor, preséntate y tal, por aquello de que alguien por el Partido Demócrata se presente interesante, pero yo creo que el problema es que desde hace un tiempo la narrativa política pues no va por esos lares, va más por... Los demócratas están más hablando de, de teoría de género, Ujú. de racismo, de Black Lives Matter, y los republicanos están hablando más de no me quites mi arma y en El de la frontera. contra, sí, ¿no? Y en contra un poco de todo eso, ¿no? Entonces, al final parece como que las narrativas no van por ahí. Yo no me imagino a Jimmy Dimon metiéndose en esos temas. Nah. No sé, parece ser que me comentaste que decía que al final no se presentaba, era, ¿no? Sí, bueno, hoy estamos grabando esto el día 6 de junio y por un par de noticias que he leído hoy mismo de la CNBC y de Fortune, parece ser que él dice que no se va a presentar, ¿no? Por el lado Ah, republicano por el lado demócrata, y que no se va a presentar, vamos. sí, Yo creo que en alguna entrevista sí que ha dicho que si hace falta algún día hacer un favor a su país, él lo haría, sí. pero bueno, nunca ha dicho que lo haría como tal, ¿no? Es como, oye, si me lo pedís, ¿por qué no? Pero bueno, Bueno, pues un tío, yo creo que ya está de vuelta y media, ¿no? sí, yo creo que como entonces como para despedirnos yo haría un llamamiento a que la gente le escriba a Jamie Dimon, por favor escribirle, a abrazarle en LinkedIn y en Twitter y en todas las redes sociales para Sí. que por Yo favor... solo quiero recordar que el último que se presentó así fue Michael Bloomberg y que al final no salió elegido, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, Pero un bueno, poco con esto lo dejamos. Espero que tengáis un muy buen día y una muy buena semana y hasta sí, la próxima. hasta luego. Adiós.